Bueno, lo cierro, ¿sí? A la recepción. Bueno, ahí está. Ahora sí larguemos con la clase de hoy. Bueno, quedó ya subida en la plataforma el práctico de hoy. Hoy ya vamos a ver inversiones en el proyecto, ¿sí? A ver, ahí les comparto. Antes de que empecemos con las clases, chicos, les comento. ¿Se acuerdan que yo les dije que había quedado desfasada por 2 clases, ¿no? El cronograma que teníamos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dar 2 clases para el práctico este, hoy ya vamos a hacer la mitad del práctico y la clase que viene terminamos con el práctico, ¿bien? Y vamos a dar 2 clases, que estaba prevista una sola clase, para el práctico que le sigue, ¿bien? ¿Cómo, profe? Perdón, se me cortó el internet y no escuché bien. Sí. Y la vez pasada les comenté que habían quedado 2 clases, ¿sí? Que no estaban acá registradas en nuestro cronograma, o sea que aumentábamos 2 clases a nuestro cronograma. ¿Bien? Una clase más vamos a tener, la próxima clase vendría a ser el lunes, ¿sí? Vamos a tener otra clase de lo que vendría a ser inversiones en el proyecto, ¿sí? Entonces hoy vemos un poco de inversiones, la mitad del práctico, y la clase que viene terminamos de ver inversión. ¿Bien? Y después la otra clase la vamos a sumar a métodos de evaluación, que es el práctico más complejo, más difícil que tenemos. Así que vamos a dar 2 clases, que acá en el cronograma les figuraba una sola clase, vamos a dar 2 clases del método de evaluación. Bien, yo les quería preguntar, porque nosotros tenemos, entonces, hoy es 14 de octubre, una clase de inversiones, y el 18 de octubre otra clase. Para el día 21 de octubre está previsto el coloquio del tema de inversiones y exposición de los casos reales. Bien, en relación a la exposición de casos reales, estamos viendo que si las podemos hacer en la facultad, en la sala de cómputos, así que ya la semana que viene tendré que confirmarles si vamos a hacer la exposición de casos en la facultad. Bien, eso sería para, Profe, bueno, una consulta. Respecto a ese tema, ¿tenemos que presentar así, por ejemplo, en PowerPoint o es simplemente explicar lo que vamos haciendo? ¿Hay que tener bien armado cada uno de los puntos de hasta donde vimos ahora o con que tengamos un avance en cada uno de los temas es suficiente? la idea es que lo tengan bien revisado. Yo tendría que confirmarles, habíamos estado trabajando el año pasado haciendo videos de los casos. Yo creo que podríamos dejar el formato de video, ¿sí? Que trabajen haciendo un videíto de la presentación del caso de ustedes, y después lo que estaría bueno es que después ustedes puedan, bueno, ya se puede hacer un espacio de preguntas, porque si no queda solamente el video y es muy complejo, ¿no? Después preguntar a ustedes, que ustedes puedan hacer las devoluciones, que si está el espacio que ustedes puedan hacer las devoluciones, quizás son temas que ustedes sí los han previsto, solo que no está bien reflejado en el video, y que en principio si no podemos interactuar más, uno evaluaría directamente lo que estamos viendo en el video. Es importante que ustedes lo tengan bastante bien armado, lo mejor que puedan, porque va con nota, ¿sí? Va la nota de cada una de las presentaciones del caso, y entonces le promedia la nota final. Si ustedes tienen medio flojo la presentación, después les baja bastante en la polinómica final. Así que pongan su mejor voluntad, ¿sí? O sea, vean bien los temas. Profe, Eh, sí, pero si vamos presencial a la facultad ya directamente exponemos ahí, o sea, no hacemos video, sí. no sé a ustedes qué les parece, no sé qué les resulta menos. Yo tengo que esperar que me confirmen de la facultad. Es lo mismo, o sea, me parece igual si tenemos que tener un espacio para preguntas, no es que... El tema es que nos den los tiempos, porque que expongan todos. eh, bueno, si no, podríamos probar a hacerlo, o sea, ustedes dicen hacer la presentación en las 3 horas de clase, si es que no vamos a la facultad. O sea, hacer la misma dinámica, digamos, que pasamos el Power y ustedes hablan. Yo decía que sí, porque una cosa menos para hacer para mí está bueno y tenemos que editar el video, organizarnos bien, ver qué vamos a decir, como que lleva mucho tiempo eso. Sí, sí, sí sé que lleva tiempo. Miren, termino de definir este tema, me tienen que confirmar de la facultad la disponibilidad, ¿sí?
O sea, que podamos ir, que podamos asistir, y yo les confirmo, y en base a eso, si es presencial, por ahí, bueno, con el Power ya capaz que ya es suficiente, y si no, bueno, ya tendré que consultar porque al profe del ingeniero Pacheco, él quería que hagan videos, yo sí entiendo que es por ahí un poco más complejo hacer video, pero les confirmo. Bueno, si ustedes prefieren no hacerlo, yo les confirmo, pero todavía no es seguro. O sea, en principio había quedado planteado como video, pero sí les diría video. Pero bueno, depende. Ya les confirmo, ¿sí? Si es en la facultad, por ahí ya cambia. Profe, y disculpa, ¿hasta qué tema tendríamos que tener desarrollado el caso? ¿Ingeniería de proyecto? Sí, hasta ingeniería de proyecto. Sí. Los El que primeros llegue dos a temas, plantear digamos. inversiones puede plantear inversiones. ¿Cómo? Perdón. No, los primeros dos temas, digo. Estuve en mercado de ingeniería de proyecto. Claro, sí, sí. Si alguno llega a plantear inversiones, lo plantea. Bueno, pero bueno, y el que no llegue hasta ingeniería del proyecto. Entonces, el 21 de octubre es el día que tendríamos entonces coloquio y exposición de casos reales. Bien, yo les quería preguntar, porque nosotros tenemos previsto el parcial para el 28 de octubre. ¿Lo podríamos cambiar para el 25 de octubre la clase anterior o no? Porque nosotros después de la exposición de casos tenemos que empezar con métodos de evaluación. Si dejamos como está, daríamos una clase de método de evaluación parcial y terminaríamos la clase siguiente en método de evaluación. Como ustedes prefieran, ¿no? ¿Qué dicen? Profe, ¿puede Tendría que repetir cómo revisar, sería el profe. cambio de fecha? Sí, a ver, miren, yo les comparto un ratito el cronograma, así no se pierde. Adelantar 3 días del parcial sería. Sería, claro, una clase. Igual no me cambia tanto a mí, sino como para que sigamos más, nada, para poder terminar de ver este tema. Pero ven, acá nosotros este día, el día 25, ¿sí? Acá tendríamos una clase de método de evaluación parcial, método de evaluación, ¿sí? Podríamos mover el parcial para acá y después dar las dos clases seguidas de método de evaluación. Yo particularmente prefiero rendir los jueves porque no llego con el horario de trabajo y el horario de clase. Pero bueno, caso particular. Ajá. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no lo Yo dejamos. también prefiero el jueves 28, profe, que sea Yo el también, primer profe, el jueves. Yo también, profe. Yo también. Y en principio también está previsto que el examen sea presencial, chicos, ¿no? Así que bueno, nada, para que tengan esa consideración en relación al examen. Entonces el parcial quedaría el día jueves y en principio sería presencial, ¿sí? Ustedes podrían largar a las 6 el parcial o tendría que ser un poquito después. ¿Tienen clases antes? Sí, Termino profe. es control. Sí, profe. Bueno, tendríamos que programar porque por ahí es más fácil que si los profes que le dan virtual le modifiquen porque el horario de la clase es de 6 a 9, de todos modos nosotros podríamos largar un poquito más tarde de las 6, ¿sí? Pero bueno, ya saben que por ahí los parciales de esta materia son cortos y a veces que son re largos, así que tengamos el tiempo, porque si vamos presencial ya nos quedaríamos hasta las 9 seguramente. Esto también es a presencial porque mandé los tickets, pero todavía no me respondieron sobre la disponibilidad. ¿Bien? Pero, profe, el Sí. jueves es a las 7 las clases, o está diciendo si rendimos el lunes. Es que en teoría nuestra materia es a las 6. O sea, ¿ustedes tienen clase el jueves de 6 a 7? No, hasta las 6 tenemos. Claro, y después largamos a las 7, que no me acuerdo, fue por pedido de ustedes que quedó a las 7. No, fue porque el ingeniero dijo que estaba la sala ocupada de Zoom con una materia de civil. Cierto, Algo no así podíamos era. a nosotros, tienen razón. Claro, porque yo pediría de todos modos el aula para las 6 y después ustedes me dicen, no sé si la hagamos a las 6:30, bien a qué hora, ¿sí? Pero es para que lo vayan contemplando. Yo de todos modos, en cuanto a mí me respondan la facultad de la posibilidad, o sea, si vamos a poder ir a rendir a la facultad,
Eh, yo ya les confirmo y terminamos de coordinar, pero es para que vayan Profe, contemplando. Sí. no sé el caso de mis compañeros, pero me parece que sería mejor a las 7, porque si terminamos a las 6 la clase virtual, hasta que terminemos y vayamos a la facultad, no nos va a dar el tiempo. Sí, sí, sí lo Y yo no pensé. llego en media hora. No, sí, sí lo Y yo me pensé. demoro una hora también. El tema sería por ahí que en realidad la materia que está antes tendría que terminar antes de esa clase. O sea, tendrían que, ya lo vemos, si es presencial, me dicen cuáles son las materias que están rendiendo antes para que ya el profe se comunique porque correspondería a la otra materia, porque nosotros tenemos a las 6, y si a las 6 en la facultad correspondería a la otra materia, digamos, que se adecue, ¿sí? Pero ya lo terminamos de resolver. No hay problema igual si es a las 7, o sea, ya lo terminamos de resolver al tema. Sí entiendo que ustedes están en clase y después tienen que desplazar hasta otro lugar, entonces eso les consume tiempo. Pero lo terminamos ¿Profe? Sí. ¿Rendiríamos en sala de cómputo o escrito? No les puedo asegurar todavía. Tal vez en la sala de cómputo. Tengo que ver porque todas las aulas redujeron a la mitad el uso de las aulas, entonces tenemos que ver que entremos, que tengan las 2 salas de cómputos disponibles. Deberían de tenerlas porque es el horario de nuestra clase, o sea, me tendrían que decir que sí. En principio tendría que ser muy factible que rindamos en la facultad, ¿sí? Pero sí tendríamos que rendir en la sala de cómputo. Si no, profe, si le avisa con tiempo, podemos llevar las computadoras a alguna. Sí, no, igual no, yo creo que vamos a ver de que sea en la sala de cómputo y de no ser en la sala de cómputo que rindan en papel, porque por ahí ya es más complicado, me imagino que vayan todos, no sé si van a tener conexión a internet y demás, ¿sí? Pero bueno, todavía no es tan seguro, lo tendríamos que terminar. Si a mí en cuanto me respondan de la facultad, yo les mando un correo y les aviso si van a ser presenciales o no las actividades, para que ustedes ya vayan contemplando la situación del traslado y vemos de comunicarnos con los profes que tengan las otras materias, ¿sí? Pero vayan contemplando la posibilidad que sean presencial, la clase del jueves 21 de octubre y la del jueves 28 de octubre, ¿sí? Bueno, entonces así quedaríamos, ¿bien? Entonces el parcial queda donde está, tenemos 2 clases de método de evaluación, ¿bien? Acá hay otra exposición de casos reales que están pegaditas, así que tienen que ya ir avanzando. Bueno, ya vamos a ver esta, yo no sé si hará falta esta clase de acá. Capaz que esta exposición no la ponemos y la ponemos directamente. ¿Cuál es la última que tiene? Y ponemos la de noviembre. Bueno, aparte yo en estas fechas no voy a estar. Así que ahí lo vemos. ¿Sí? ¿Algo más en relación al cronograma? ¿Profe? Sí. Quería consultar, ¿no podría ser la exposición final nada más presencial? Porque yo tengo que viajar de Jujuy, digamos. Mira, si vos estás en Jujuy, vemos tu situación. Si hay alguien más que no esté acá, vemos la situación de las personas que no estén acá, ¿sí? Cómo nos conectamos o cómo hacemos. ¿Bien? Por supuesto que me escriben, me mandan un correo, ya les confirmo yo si es presencial. Las personas que no estén acá y no tengan la posibilidad de venir, se comunican y vemos qué solución damos. ¿Bien? Pero no, el caso sí es importante que sean las varias presentaciones, o sea, aparte, si ustedes acá al final me preparan un caso que no contempla todo lo que se espera en la materia, esa sería su única nota. Y muchas veces, o sea, las primeras notas de los casos suelen ser bajas, ¿no? O sea, es como que después uno hace los comentarios y en base a eso se lo reelaboran y lo van corrigiendo, porque en general ustedes están sobre la hora armando el caso, entonces se les escapan varias cosas, ¿sí? Yo este caso nada más, solamente esta presentación, me parece que como ustedes van a estar acá con el parcial, acá van a preparar solamente el caso, van a tener parcial, y esto va a estar hecho de los ponchazos. No sé si tiene tanto sentido, porque tendrían que ver inversiones y método de evaluación. Quizás si no hacemos esta presentación, directamente ven inversiones y métodos de evaluación, ya integran la parte social y hacemos directamente la última exposición de los casos al final. Me parece por ahí que puede servir un poco más, no sé. ¿Sí? Ya lo terminamos de revisar a esto, ya lo consulto con el profe. Aparte yo acá no voy a estar, así que no sé si el profe va a ir a la facultad, si con él. ¿Bien? Pero ya lo terminamos de ver. A los que, en caso de ser presencial, los que no puedan venir, se comunican. Lo que sí es re importante es el parcial.
Así que vayan contemplando la posibilidad de rendir el parcial presencial, ¿sí? Bueno, eso entonces en relación a el cronograma, ya después les subo las modificaciones del cronograma. Y después le ibas a hacer otro comentario el viernes que viene, a ver, déjame que chequee, el viernes 22 y el viernes 29 van a haber un ciclo de conferencias de graduados, ¿sí? Desde la facultad, la comisión de graduados, estamos armando un ciclo de conferencias. La idea es que los graduados de la facultad, de la universidad, de las distintas carreras, civil, industrial, bueno, electromecánica tiene un solo graduado todavía, y química, que, bueno, buscar un espacio en el que ellos puedan dar una charla. La idea es una charla, un espacio de acercamiento entre ustedes que están terminando de estudiar y los chicos que ya tienen una trayectoria, bien graduados, de distintas edades, ¿no? Hay gente que ya se graduó hace un montón, gente que no se graduó hace tanto, como para que puedan interactuar, ¿sí? En la idea de que ustedes puedan perfeccionarse, tener más herramientas, bien, ya están terminando la facultad, para cuando tengan que salir a trabajar, cómo es la realidad, ¿no? El mercado realmente, qué hay, cómo se trabaja, cuáles son los requerimientos. La idea es que cada uno interactúe porque son, bueno, dentro de la misma, ¿no? Acá nosotros en ingeniería industrial hay ramas bastante distintas y bueno, que cada uno que puedan contar y la idea en realidad es que ustedes tengan ese acercamiento, pregunten, se saquen dudas, hagan sus contactos, ¿bien? Eso va a ser el viernes que viene, claro, el 22 y el 29. El tema es que todavía no estaban las fechas confirmadas, ¿sí? Estaría bueno que vayan, van a ser presenciales en el Copaipa, pero no estoy segura de en qué horario se van a realizar. ¿Ustedes los viernes cursan? No, profe. Yo tampoco, profe. Cuarto y quinto no se cursa los viernes. ¿Sí? Ah, buenísimo. Bueno, entonces, bueno, ya después seguramente le va a estar llegando la invitación, ¿bien? No sabía si tenían otras materias para coordinar con otras materias, pero si no cursan, entonces, bueno, ahí les queda abierto, ¿no? La posibilidad a los que les interese, ya seguramente la facultad va a estar publicando, no va a estar bueno, para que vayan, para que interactúen, está bueno porque por ahí en la facultad, o sea, en el marco teórico uno explica muchas cosas, pero la realidad laboral es lo que más te sirve y es bastante diferente, ¿no? Si bien uno toma las herramientas teóricas, pero bueno, hay que ir adaptando. Así que traten de participar, va a estar bueno. Y bueno, ahí está. Bueno, vamos entonces ahora el práctico, ahí les comparto. Teníamos... Ahí está. Bueno, en la primera parte del práctico hay unas cuantas preguntitas teóricas, ¿sí? Veamos qué es lo que han entendido ustedes, cómo su interpretación, ¿sí? ¿Qué les quedó de lo que vieron en la parte teórica? La pregunta 1 nos dice, define inversiones. ¿Qué diferencia existe entre costos e inversiones? ¿Quién me puede contar cuál es su entendimiento de qué es una inversión y esta diferencia que tenemos entre una inversión y un costo? Una inversión me suena que busca tener un cierto retorno, una cierta rentabilidad. Una inversión, sí, costo busca no. tener retorno, sí. Y el costo sería un gasto, digamos, no puedo sacar provecho posterior de ese gasto. Bien, también, sí, el costo es un gasto. ¿Qué más? No ¿Alguna se lo otra puedo idea? clasificar como pasivo y activo. La inversión sería un activo y el costo un pasivo porque sería lo que debo, digamos. Claro, la inversión provoca rentabilidad, digamos. La inversión, esperaríamos, no es seguro, depende cómo nos vaya. ¿Sí? ¿Qué pasa en relación al tiempo con las inversiones y los costos? Puede ser que las inversiones sean a largo plazo, en cambio el costo es a corto.
No, no sé si están ¿Tiene que así. ver algo de las amortizaciones? ¿Cómo? ¿Nada que ver con las amortizaciones? No sé si nada que O sea, ver. Fíjense que nosotros, porque es común, ¿no? O sea, hay una amplia diferencia entre lo que es una inversión y lo que es un costo. Como ustedes dijeron, nosotros buscamos, invertimos nosotros cuando queremos arrancar un proyecto productivo o cuando queremos justamente dar una mejora, hacer un reemplazo de maquinaria, que nosotros estamos trabajando en un proyecto, entonces nosotros ya hemos venido estudiando, ¿no?, todos los capítulos anteriores, cómo armábamos todo este proyecto, que tenemos que hacer estudio de mercado, definir tamaño, definir localizaciones, ver ingeniería del proyecto, ¿sí? Y una vez que nosotros teníamos esta ingeniería del proyecto, dijimos que aquí íbamos a poder ver, ¿no? O sea, cuál va a ser nuestra planta productiva, vamos a poder tener una identificación clara de todos los equipamientos y maquinarias que voy a necesitar, y todo eso nosotros lo vamos a traducir a números. Entonces, yo voy a poder saber qué cantidad de dinero yo necesito, bien, para poner en práctica mi proyecto. Yo quiero hacer este proyecto, bueno, ¿cuánto dinero tengo que tener? Entonces, estas inversiones, nosotros nos están hablando de un monto de dinero que va a corresponderse a distintos tipos de activos, bien, activos fijos, activos de trabajo, ¿sí? Nosotros vamos a hacer esta inversión seguramente una única vez, o tal vez tenemos una inversión programada y sabemos que vamos a invertir en el año 0, en el año 1 y en el año 5, pónganle, ¿bien? Vamos a tener va a estar programado, va a ser este monto de dinero programado en cuántas inversiones vamos a hacer. El costo es una erogación, es un gasto, como también dijeron ustedes, y nosotros estamos ejecutando este gasto, ¿no?, de manera periódica. Yo para producir X unidades de mi producto, siempre tengo que incurrir en gastos. Bien, en los costos que me representa la mano de obra directa, los materiales directos, gastos generales de fabricación y demás gastos que tenemos. Bien, entonces tenemos una amplia diferencia. Una inversión no es un costo, son conceptos distintos. Entonces ustedes tienen que tener ese entendimiento de que son conceptos distintos, ¿sí? A ver, acá nos dice, el costo del estudio de factibilidad debe considerarse como inversión inicial, justifica. ¿Cuál es el estudio de factibilidad? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el estudio de factibilidad? Es el primero en el que analizamos, digamos, si vamos a tener una rentabilidad justamente con nuestro proyecto. O sea, viendo las demandas, haciendo justamente el presupuesto de nuestro proyecto para determinar, digamos, justamente si va a ser o no factible. Vamos a saber todo lo que serían los costos de la producción y también con la ingeniería de proyecto, digamos, qué maquinaria, o sea, como que el estudio previo que vamos a hacer. Todo lo que venimos haciendo, digamos, también un estudio de mercado, pero no tan, o sea, no tan profundo, sino para analizar, digamos, si nuestro proyecto va a ser adecuado. A ver, ¿alguien más? Claro, sería lo previo para poder A ver, Pablo primero y después Ana, ¿no? nada, sumando a lo que decía mi compañera, sería lo previo para poder presentar a las entidades financieras o a inversores el estudio detallado que diga que si nuestro proyecto es viable o no, los distintos pasos, estudio de mercado, tamaño, localización, ingeniería del proyecto. Es lo previo para poder recién arrancar a construir, operar el proyecto. Ana, ¿qué ibas a decir? Sí, más de lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces, por ahí no sé si tienen tan claro o no, pero nosotros lo que estamos haciendo en esta materia es un estudio de factibilidad. Bien, entonces estamos hablando de los costos en los que estamos siendo nosotros involucrados en este momento, si los consideraríamos dentro de las inversiones del proyecto. Bien, entonces ustedes tal vez son los inversionistas y quieren saber, ¿no?, si, no sé, quieren invertir en bodegas, entonces van a buscar un especialista, ¿bien? Entonces, ese costo de ese estudio, ¿se consideraría dentro de la factibilidad o no se consideraría dentro de la factibilidad? ¿Mm?
Eso es o sea, consideraríamos esto dentro de la inversión o no, eso es lo que le quería decir, ¿bien? Entonces, seguramente sí, por supuesto que sí. En realidad nosotros no estamos haciendo una factibilidad, como les dije varias veces, nosotros hacemos una prefactibilidad, porque nosotros hacemos algo bastante más simple, ¿bien? Nosotros damos la primera forma del proyecto. En general es lo que a ustedes les sirve y con lo que trabajan en todas partes, y después ya cuando trabajan en proyectos de gran envergadura, y si ya tienen, bueno, trabajan con mucha más gente, más especialistas, ¿bien? Pero ustedes cuando estén trabajando en proyectos, siempre van a hacer este tipo de estudio, que este tipo de estudio es una prefactibilidad. Entonces, por supuesto que sí, porque corresponde a una inversión, es una inversión. Yo para ver si finalmente voy a ejecutar o no el proyecto, voy a tener que necesariamente cubrir todos los estudios que me van a llevar a un flujo de fondo en el que yo voy a poder ver finalmente reflejado cuáles van a ser los ingresos del proyecto y cuáles serían las ganancias que yo podría esperar obtener del proyecto, ¿sí? Entonces, si yo desconozco completamente el mercado y me tengo que buscar un especialista que me haga un estudio de mercado, ese estudio de mercado seguramente va a entrar también como una inversión del proyecto. Todas estas ramas de estudios que nosotros vamos desarrollando en el proyecto van a estar incluidas dentro de lo que vendría a ser la factibilidad, perdón, las inversiones, ¿sí? No recuerdo en este momento porque hay un tema de inversiones que el SAPAC no dice lo mismo que yo, pero no me acuerdo si justamente este era el tema, ahora me acabo de acordar, me había olvidado, pero tengan presente que sí, bien, nosotros consideramos todo este estudio, este mismo estudio, este proyecto, si ustedes lo estarían haciendo, este proyecto, el costo de lo que a usted le cuesta hacerlo, estaría dentro de las inversiones del proyecto, bien. Explique el concepto de ciclo productivo. Bueno, esto ya lo tienen recontra claro, ¿no? ¿Qué es un ciclo productivo? Es el conjunto de actividades que se realiza para transformar nuestra materia prima e insumos en el producto final. Claro, ¿sí? Eso lo habíamos visto en ingeniería de proyecto en detalle y hablábamos de todas las operaciones unitarias que vamos desarrollando, cómo están interrelacionadas, bien, y todo lo que hemos hablado en ese trabajo. Arme un cuadro comparativo entre métodos para determinar el monto de capital de trabajo, indicando metodología de cálculo, aplicaciones, ventajas y desventajas, grado de precisión. A ver, ¿quién se acuerda acá cuáles son los métodos para determinar el monto de un capital de trabajo? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Capital de trabajo es un tema súper importante en esta unidad, ¿sí? Entonces tienen que tener mucha claridad en qué es el capital de trabajo. A ver, ¿alguien interpretó qué es el capital de trabajo? ¿Cuál es su entendimiento? ¿Qué han entendido por capital de trabajo? Creo que era el capital necesario para poner en marcha la fábrica o, bueno, el proyecto. El capital necesario, cuando dice capital necesario, o a la clase, no a todos, ¿se refieren al monto total? Es el activo corriente menos el pasivo corriente. Ese era un método, uno de los métodos. ¿Y qué me daba eso? Y sería lo que tengo disponible en el corto plazo. No sería lo que tengo disponible, sería lo que tendría que tener en todo caso disponible, ¿sí? Fíjense, ustedes están hablando acá de inversión, toman el capítulo de inversión, entonces estamos viendo inversiones, distintos tipos de inversiones que vamos a tener que ejecutar. Entonces ya nosotros tenemos claridad en las inversiones en activos fijos, porque ya habíamos estudiado en la parte de ingeniería del proyecto, que íbamos a tener que comprar seguramente un montón de equipos para nuestro procesamiento, íbamos a necesitar equipos auxiliares. Entonces ya teníamos identificado máquinas, herramientas, muebles, útiles,
vehículos, eso claramente terrenos, edificios, ¿no? Claramente nosotros vamos a tener que invertir en todo eso, ¿no? Para poder ejecutarlo. Entonces ahí uno ya más o menos tiene una identificación. ¿Qué son estas inversiones? ¿No? Ya vamos a ver que hay la clasificación de las inversiones. Sí, pero todas esas ustedes se las pueden imaginar con facilidad. Ahora tenemos, nosotros, si nos ponemos a pensar, nosotros cuando arranquemos nuestro proyecto, nuestra planta industrial, vamos a estar, el primer día empiezan las operaciones. Tenemos un inicio de operaciones, se larga, empezamos a producir. Entonces, yo voy a tener que tener seguramente una cantidad de materias primas, voy a tener que tener seguramente una cantidad de dinero para cubrir costos, por ejemplo, de mano de obra, voy a tener que tener dinero para cubrir tal vez fletes, tal vez insumos varios, ¿sí? Y todo este dinero, estamos hablando de una cantidad de dinero en efectivo que yo voy a tener que disponer antes que yo realice mi primera venta, porque hasta que yo largue mi ciclo productivo con el tiempo que demande, ¿sí? Y yo finalmente pueda tener mi primer producto, mi primer lote de producción, que yo saque a la venta y luego pueda percibir esas ganancias, que tal vez nosotros si vendemos de contado podemos recibir ese dinero prontamente, pero tal vez nosotros financiamos nuestra venta y tenemos un plazo de pago de 30 días, con lo cual además de todo el tiempo que yo demoraría, ¿sí?, en la producción hasta que yo pueda generar mi primer lote productivo, y a eso le tengo que sumar tal vez 30 días hasta que mis clientes me paguen, ¿bien? Yo voy a tener que necesariamente disponer de un dinero para efectuar pagos a mis proveedores, que me están dando mis insumos, mi materia prima, ¿bien? Seguramente voy a tener que disponer de un dinero para pagar servicios, luz, agua, gas. Voy a tener que tener dinero para pagar los sueldos de todos mis operarios, ¿bien? Entonces, esa cantidad de dinero en efectivo que yo debo de disponer para efectuar mis pagos hasta que mi empresa comience a generar ingresos, esa cantidad de dinero es la que nosotros llamamos activo de trabajo. ¿Bien? ¿Se entendió el concepto? Sí, profe. Bueno, esto es re importante. Entonces lo leen bien y lo estudian bien con todas sus definiciones técnicas, por supuesto, pero yo se los explico así como un cuentito para que a ustedes les quede esa claridad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de activo de trabajo? Entonces, de acuerdo al tipo de empresa, bien, a las características de la producción que yo tenga en la industria que yo me encuentre, en el rubro que me encuentre, ¿sí? Y seguramente dependiendo de las características, por ejemplo, de los tiempos, son algo muy importante también, cuántos son estos ciclos, si son ciclos largos, si son ciclos cortos, tal vez no es lo mismo, ¿no? Si nos ponemos a pensar una empresa que produce quesos, ¿sí? Entonces yo tengo que elaborar el queso y luego tengo que darle un reposo a esta mercadería hasta que yo pueda sacarla a la venta. No va a ser lo mismo que si nosotros ponemos, no sé, un restaurante en el cual nosotros el primer día que comenzamos a operar, vamos a abrir las puertas y vamos a ejecutar nuestras primeras ventas, ¿sí? Entonces ya va a haber un pequeño movimiento de dinero seguramente desde el día 1, ¿bien? O, bueno, así un sinfín de características. Entonces, nosotros cuando vemos las inversiones en el proyecto, es muy importante, no se pueden olvidar nunca jamás, de calcular las inversiones en activo de trabajo. Dependiendo del tipo de empresa en el que estén ustedes, van a ver cuáles de todos los métodos que lo van a estudiar bien, van a tener mucha claridad y lo vamos a trabajar en la clase que viene, así tienen más tiempo de ver a cada uno de estos métodos de trabajo, métodos de cálculo del activo de trabajo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a identificar cuál ajusta mejor a nuestra empresa, ¿bien? Y entendiendo eso, vamos a efectuar seguramente el cálculo, vamos a estimar cuánto van a ser estas inversiones en activo de trabajo. Bien, habían visto seguramente con el profe también la importancia de tener, de ser lo más exactos posibles, ¿no?, en el cálculo de activos de trabajo, puesto que calcular, estimar un activo de trabajo excesivo, ¿sí?, nos generamos un cierto tipo de costos, y calcular un activo de trabajo insuficiente también nos producía bueno, consecuencias, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de estos dos casos que pasaba?
¿no? A ver, imagínense que ustedes hacen su cálculo de un capital de trabajo inferior al que después realmente necesitan cuando están operando. ¿Qué sucedería? ¿Qué son las cuestiones inmediatas que se les vienen a la cabeza? Que no vamos a poder cumplir con los pagos, obligaciones que tenemos. Exactamente, ¿no? No vamos a poder cumplir con los pagos, entonces ahí ya vamos a tener nuestra primera dificultad, ¿sí? Lo más sensato que podríamos decir. ¿Y qué va a pasar, no? O qué pasaría, estamos hablando de supuesto, si nosotros calculamos este monto por encima? Tenemos capital inmovilizado, de cierta forma. Ajá, seguramente, ¿no? Entonces este capital que nos va a generar un costo. Tal vez yo he tenido que acceder a un crédito bancario, ¿sí? Para poder disponer de este dinero, entonces seguramente estoy pagando un interés sobre este dinero que he pedido prestado. Entonces mi costo se va a elevar a causa de este crédito que vamos a tomar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver, o sea, es muy importante que tengamos exactitud en el cálculo de lo que es el capital de trabajo. Y acá nos habla de valores de desecho de proyectos, ¿sí? Bueno, esto ya los terminan de revisar ustedes. Estudien bien el tema de este capital de trabajo, que no les queden dudas. Bueno, entonces veamos el primer problema. Vamos a cambiar la opción. Problema 1. Gestión presupuestaria. En base a los datos que se consignan, se pide: A. Prepara un presupuesto económico para el ejercicio 2016. B. Confeccionar un presupuesto financiero para el ejercicio 2016. C. Determinar el balance general proyectado al 31 de diciembre de 2016. Y D. Incremento del capital del trabajo. Bien. Entonces vamos a ver un poquito acá cómo armamos estos presupuestos económicos. ¿Sí? Tenemos presupuestos económicos, presupuestos financieros y balance general del proyecto. Entonces, teníamos de dato, bien, acá, balance general proyectado del 31 del 12 del 2015, millones de pesos, bien, es un dato histórico. Tenemos el detalle de lo que son activos, de lo que son pasivos y lo que son patrimonio neto. Ventas presupuestadas en miles de pesos, entonces tenemos para el año que tenemos que trabajar nosotros, el 2016, tenemos las ventas para lo que corresponde para todo el año. Gastos mensuales, también tenemos sueldos para sociales, alquileres y otros gastos. Datos adicionales. Se trata de una empresa comercial, las ventas se cobran al mes siguiente de efectuarse, así que esto es cómo vamos a hacer nosotros este registro, o sea que nosotros cuando generamos la venta no tenemos el ingreso en el mismo mes, sino que la tenemos que registrar, ¿no? Desfasada por un mes más tarde. El porcentaje que remarca la empresa a efectos de obtener su precio de venta es de un 100% sobre los precios de compra. La empresa acostumbra adquirir mensualmente las mercaderías que proyecta vender durante el mes siguiente. Todas las compras de mercaderías se abonan en efectivo a los 30 días. Los gastos se pagan en el mismo mes en el cual se devengan. No se considera un sueldo anual complementario. Las ventas en diciembre de 2015 ascendieron a 6.500 pesos y el saldo de otras deudas al 31 del 12 del 2015 se cancela en el mes de julio del 2016. Bien, entonces tenemos datos del año 2015, tenemos datos del año 2016, bien, los estimados, los presupuestados, y nosotros queremos armar entonces para el año 2016 presupuestos económicos, financieros, y ver después, al final, el balance general del proyecto. Entonces, demanda proyectada, acá estamos traspasando, ¿no? la información que teníamos abajo, perdón, que teníamos en la consigna, la demanda que estamos proyectando, y tenemos acá también pasado, ¿no? los costos. Y teníamos sueldos, cargas sociales, alquileres, otros gastos, ¿sí? Acá sacamos un total de costos fijos por mes de 3.000 pesos. Las ventas las marcamos en un 100% sobre el precio de compra. Bien, entonces con esto tenemos que empezar a armar nuestros presupuestos.
Para armar los presupuestos nosotros vamos a tener que hacer las diferencias entre lo que son los ingresos y los egresos que tenemos dentro del proyecto. Entonces nosotros en este caso vamos a tener ingresos por ventas y vamos a tener egresos correspondientes a costos variables y a costos fijos. Vamos a tener que identificar esto, el presupuesto, ¿no? Nos va a dar la diferencia de ingresos menos egresos, que van a ser los totales. Entonces identificamos cuáles son los ingresos por venta. Y los ingresos por ventas van a estar dados, ¿no? Por las ventas de la demanda proyectada. ¿Sí? Ahí está todo por 1000 porque la consigna decía 1000 pesos. Entonces podemos identificar cuáles van a ser nuestros ingresos por venta. Costos variables. Y los costos variables, ¿no? La consigna nos decía que nuestras ventas eran el doble, ¿no? De lo que nos costaba a nosotros, entonces por eso dividíamos por 2 en este caso, ¿sí? Para identificar costos variables, y los costos fijos estaban dados como datos. ¿Bien? Entonces, ingresos menos los costos nos va a dar el total, y acá nosotros vamos a poder ver nuestro presupuesto, ¿sí? Acá todo está tirado de la misma fórmula, así que no tiene nada raro, ¿bien? Ingresos menos costos, esto ya lo tiene súper visto, ¿bien? Presupuesto económico. Presupuesto financiero, entonces acá vamos a ver, además, ¿sí? Tenemos que identificar, bueno, acá sumamos, ¿no? Las disponibilidades, ¿sí? Las disponibilidades, bien, acá vamos a estar trabajando también ya con los activos que disponemos, tenemos las ventas, que acá nosotros teníamos desfasadas las ventas, ¿se acuerdan? Entonces la primera venta esta va a corresponder a, acá nos decían las ventas de diciembre de 2015 ascendieron a 6.500. Acuérdense que las ventas se cobran al mes siguiente al efectuarse. Entonces la venta que se hizo acá en diciembre, yo la voy a estar registrando en enero del año siguiente, que son estos 6.500, ¿sí? A partir de acá, ¿sí? Nosotros ya tenemos las ventas, corresponden, ¿no? A lo que teníamos acá nosotros en tabla, van desfasadas en un mes, ¿sí? Tenemos compras, que acá las compras, se abonan a 30 días, las compras de mercadería se abonan a 30 días, ¿sí? Entonces registramos entonces a desfasado, bien, en este caso, por eso tenemos los datos del 2015, porque en enero nosotros lo que está desfasado vamos a sacarlo del 2015 de enero, ¿sí? Ay, perdón, del 2015 vendría a ser de diciembre de 2015, ¿bien? Y de acá lo que correspondería, ¿no? En este caso, lo que va acá en enero, lo que está desfasado. Costos fijos, los costos fijos son los que corresponden al mes, y después teníamos otras deudas que teníamos, no, acá no vemos. Teníamos acá unas deudas. Bueno, acá lo que tienen que ver es cómo lo van registrando ustedes, cómo se corresponde. Otras deudas acá corresponden, se cancelará en el mes de julio del 2016, ¿sí? Entonces acá se corresponde acá, en julio del 2016, este monto que tenemos acá. Bien, entonces reacomodar acá la información, y ahí sí volvemos a hacer, ¿no? Los activos que tenemos, las disponibilidades, más las ventas, menos las compras, los costos fijos y demás deudas que tengamos. Y podemos ver nuestro estado, ¿sí? Nuestro presupuesto financiero en este caso. Para ver el balance general proyectado, entonces tendríamos que cerrar, así como está cerrado acá al año 2015, nosotros tenemos que cerrar para poder ver nuestros activos, nuestros pasivos, nuestro patrimonio neto. Entonces tenemos activos, identificábamos las disponibilidades, ¿bien? Acá, perdón. ¿Sí? Las disponibilidades, nosotros estamos cerrando acá, entonces esto va a corresponder a nuestras disponibilidades. Los créditos por venta,
Acá tenemos los créditos por venta, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que cobrar, el activo. Y tenemos las mercaderías, bien, 4.500, creo que nosotros tenemos en mercadería. Tenemos total de activos. Suma. Pasivo. Pasivo vamos a hacer lo que nosotros quedamos en deuda con nuestros proveedores, son estos 4.500 que tenemos que pagar. Y después nos quedan el patrimonio neto que tenemos nuestro capital, ¿sí? Las cuentas de capital. Bueno, ahí ya vemos reflejado nada más. Bueno, y el incremental se refiere a la diferencia que tienen entre en enero, ¿no? Del año, debería ser 2000. Profe, ¿cómo calculaba el patrimonio neto? Acá patrimonio neto, tenemos el patrimonio neto es este que está acá. Patrimonio neto tenemos lo mismo, porque se refiere, no hay detalles, o sea, no nos dan información a cambios en el patrimonio neto. Entonces seguramente todo lo que nosotros disponemos del patrimonio permanece constante, porque no nos están dando un detalle acá que se modifica nuestro patrimonio. Entonces mantendríamos el mismo patrimonio, ¿sí? Por 1.000, porque está en miles de pesos. Profe, ¿y por qué lo multiplicamos por 1.000? De pesos la consigna, miles de pesos. Lo pueden dejar igual que acá todos y multiplicar por 1.000. Ya, claro, que está en miles de pesos. ¿Sí? Activo, pasivo, patrimonio neto. Y bueno, y acá esta diferencia, nosotros, este incremental vendría a ser la diferencia entre enero, ¿sí? Del 2016 y lo que nosotros estamos cerrando acá. Bien, el balance el 31 del 12 del 2016. Entonces van a hacer esas diferencias para cada uno, crédito, lo mismo, la diferencia, y pueden ver el incremental. Bien. Nosotros no solemos trabajar haciendo esta identificación, nosotros nunca nos metemos mucho en esto, en el detalle de que va cuentas de activo, pasivo, patrimonio neto, el costo, no lo tocamos y acá tampoco hacemos tanto detalle. Bien, esto es como, nada, para que lo vayan viendo, lo vamos presentando. Ustedes después ya vamos más adelante, lo que sí tienen que manejar bien son los otros temas, amortizaciones, capital de trabajo, y por supuesto que los flujos de fondos, los cálculos de flujo de fondos. Bien. Esto es como nada, una presentación por ahí dentro de los temas que también están dentro del proyecto. ¿Bien? Bueno, esto nada más. Entonces, lo que les pide este ejercicio no es preparar estos presupuestos en balance general. Entonces, en el balance ustedes siempre tienen activos, pasivos y patrimonio neto. Nosotros nunca armamos balance, pero bueno, para que tengan la idea de cómo se trabaja. ¿Bien? Veamos el problema 2. El problema 2 ya es representativo de lo que nosotros desarrollamos y evaluamos. Problema 2, inversiones. Capital de trabajo. Método del periodo de desfase. Determinar la inversión clasificando los rubros en activos fijos tangibles, recursos asimilables y capital de trabajo. Habiéndose determinado que el 70% del total de activos fijos se efectuará al inicio del proyecto y el 30% restante en el año siguiente, a excepción del terreno que se comprará en su totalidad al inicio. Bien, entonces acá lo primero que nos pide es que hagamos una clasificación en activos fijos tangibles, recursos asimilables y capital de trabajo. ¿Quién se acuerda cuáles son los recursos asimilables? ¿Y cuáles son los activos fijos tangibles? La parte de activos fijos tangibles serían, por ejemplo, maquinarias, equipos rodados. Bueno, ¿se puede considerar los edificios y la instalación eléctrica del mismo? Sí, son activos fijos, el edificio vendría a ser, ¿no? Sí. ¿Y qué tenemos por rubros asimilables?
Miren, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? Los activos fijos son los que ustedes ya naturalmente, intuitivamente van a ver, ¿no? Son todos estos que nosotros calculamos, que tocamos, ¿sí? Asimilables, ustedes seguramente o probablemente tengan que invertir, por ejemplo, en patentes, ¿no? Son estos intangibles que tenemos, ¿sí? La organización de la empresa, bien, por ejemplo, esto mismo, ¿no? La generación, ¿no? La elaboración del proyecto, ¿sí? O acá ustedes no tienen un activo tangible, por decirlo así. Entonces, todos estos entran dentro de lo que son los rubros asimilables. Bien, y después habíamos hablado, ¿no? Anteriormente sobre lo que eran capital de trabajo. Entonces, identifiquemos acá, maquinarias, ¿cuál va a ser? ¿Qué tipo de activo? En ese caso, perdón, ¿no? Sí. De lo asimilable, serían como un derecho que tenemos por haber hecho el abono monetario, ¿no? Por haber pagado algo. Como para verlo de ese lado. Sí, puede ser, sí, un derecho puede ser, sí, está bien. O sea, acá vos tenés una patente, ¿no? Claro, como vos decís, no te genera, ¿no? Esta seguridad, este derecho, vos pagas por tu marca, vos pagas por tu tipo de tecnología, bien, y tenés, eso te pertenece, ¿no? Es tu inversión. Ahora vos, cuando vos pagas un estudio, ¿no? Ese estudio que vos estás necesitando para poder ejecutar tu proyecto es una inversión. Bien, no vamos a tener un tangible, porque una persona, un especialista que no se me va a definir el mercado. Bien, entonces todos estos estudios también van a entrar dentro de lo que son los rubros asimilables, ¿sí? Perfecto. Entonces, maquinaria, ¿qué tipo de inversión es? Activo fijo. Activo fijo. Montaje de maquinaria y equipo. Eso también lo puedo considerar como activo fijo. Sí. Podría estar dentro de activos fijos, y acá tendríamos que ver qué tratamiento le damos, ¿sí? Qué tipo de montaje sería, bien, pero sí, rodados. También activo fijo. Activo fijo. Equipamientos varios. Activo fijo. Activo fijo. Activos fijos, planta de tratamiento de agua. Activo fijo. Fijo, terrenos. Fijo. Fijo. Instalaciones eléctricas. Fijo. Fijo. Edificios y obras civiles. Fijo. Fijos, equipos auxiliares. Fijo. Organización de la empresa. Asimilables. Asimilables. Patentes y licencias. Asimilables. Asimilables. Investigaciones y estudio. Asimilables. Gastos de administración e ingeniería, previstos e imprevistos. Fijo. Sí, podrían ser fijos. Y gasto de puesta en marcha. Fijo. A ver. Tenemos acá, bueno, acá tenemos rubros asimilables. Claro, porque la puesta en marcha corresponde, bueno, no sé si los tienen identificado a esto, ¿no? Pero ustedes cuando largan, nosotros hacemos este proyecto, ¿no? El anteproyecto, que es lo que hacemos nosotros, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos nuestro ok, no estamos seguros que lo vamos a hacer, nosotros vamos a invertir en hacer el proyecto en sí. Bien, yo, como les digo, que la prefactibilidad o el anteproyecto, el proyecto en sí. Entonces, en el proyecto en sí yo voy a hacer ya todos los estudios que corresponden a, por ejemplo, toda la infraestructura edilicia. Entonces tenemos que ver toda la obra civil que se va a hacer, todas las instalaciones eléctricas, mecánicas, agua, todo lo que corresponda. ¿Bien? Cuando nosotros montamos nuestra planta, acá esto se llama, cuando nosotros ya estamos trabajando, está el OPEX y el CAPEX. El OPEX vendría a ser todo lo que corresponde, las inversiones, todo el dinero que corresponde a la parte del proyecto, ¿sí? Y el CAPEX
bueno, el OPEX a la parte operativa y el CAPEX a la parte constructiva, ¿no? Después lo diferencian así ya cuando están montando, cuando ya están llevando a cabo el proyecto. Entonces nosotros acá, cuando ustedes imagínense que ya están haciendo la obra civil, ustedes ya hacen su montaje de maquinaria, no es que ustedes largan, ponen su maquinaria y de repente no apretan un botón y largan y funciona todo bárbaro, no, eso no funciona nunca. Entonces ustedes ahí tienen que trabajar con la puesta a punto y con la puesta en marcha. Entonces ahí lo que se hace son, dependiendo, porque hay diferentes tipos de proyectos, o sea, depende del tipo de proyecto, ustedes trabajan de una manera o de otra. Y ahí van a tener que definir, entonces muchas veces ustedes tienen contratos, las empresas grandes, ¿no? Con empresas que son las EPC o las EPCM. Las EPCM son las empresas que se ocupan de hacer todo el manejo, todo el desarrollo entero de la obra, toda la obra civil, el montaje, la puesta en marcha, todo. Entonces sería como una especie de contrato llave en mano, que ustedes quieren, no sé, montar una planta eléctrica, y ustedes contratan una empresa, y esta empresa se ocupa de todo el trabajo, de todo el precomisionado, el comisionado, se ocupa de todo el manejo, y ustedes se la entregan a la planta, ¿no? Perfecta ya para arrancar a operar. Después tienen otro sistema que son las EPC, que las EPC ustedes tienen las EPC son estas que les expliqué recién, las EPCM son en las cuales ustedes tienen injerencia en el proyecto, entonces si bien tienen una empresa que se ocupa de toda la obra civil, el pre-com, el com, ustedes son los que van auditando y van llevando, o sea, ustedes están dentro de lo que es la gestión del proyecto, van viendo ustedes desde la empresa de ustedes, no van evaluando, opinando, modificando y demás, ¿sí? Y seguramente tienen tareas repartidas de qué se hace con qué tipo de personal y con el otro, entonces eso ya depende del tipo de contrato de trabajo que ustedes tengan. Bien, entonces, ustedes cuando ya hacen la parte civil y montan la planta industrial, tiene que haber un proceso en el cual ustedes aseguren el funcionamiento. Entonces, lo primero que se hace es el pre-com y el com. Todo esto entra dentro de las intenciones del proyecto. Ustedes tienen el pre-com y el com. El pre-com es el precomisionado y después el comisionado. Lo que se hace, imagínense plantas grandes, en el pre-com ustedes van largando por sistema los funcionamientos. Entonces van a tener distintas unidades y ustedes van a definir las áreas a las que van a ir probando. Entonces van a hacer una prueba, en principio sin carga. Entonces ponen a operar los equipos sin carga, por sectores, va a estar sectorizado. Entonces van definiendo cuáles van a ser los sectores, y tienen que estar todas las partes involucradas de las distintas áreas. Por supuesto que acá es muy importante la presencia de la gente de higiene y seguridad, la gente de construcciones de la obra, y la gente de operaciones en sí, quien va a operar esa parte de la maquinaria, y se va evaluando cómo se va haciendo este desenvolvimiento. En general suelen presentarse problemas y situaciones que tienen que ir ustedes regulándolas. Bien, acá ustedes van llevando los planos de la construcción, entonces van comparando con el plano constructivo, el último, que es la última revisión, van haciendo, contrarrestando y viendo cómo va funcionando. Se supone que se toman todas las notas, que cada área puede por su visto bueno o no, sus observaciones y demás. Y van haciendo lo mismo en las distintas áreas de la empresa. Una vez que ustedes ya hacen el precomisionado, se pasa a hacer lo que es el comisionado. En el comisionado, ustedes ya ponen todo el sistema productivo a funcionar. Primeramente, seguramente lo ponen sin carga, después seguramente ya con caras bajas, ¿no? Muchas veces hacen trabajar con agua, bueno, dependiendo de lo que ustedes tengan, ¿no? Si son para fluidos, muchas veces hacen trabajar primero con agua, y van midiendo cargas, entonces van largando con una capacidad de carga, y van viendo cómo responde el sistema, que ustedes ya lo están evaluando en su conjunto. Entonces, en forma conjunta van evaluando cómo funciona el proyecto, y van tomando nota, van haciendo registros, ¿no? De si funciona o no funciona, cuáles son los problemas que presentan. Y bueno, hay muchos otros estudios, no son montones de los estudios que se van haciendo en esta etapa del proyecto. Si está todo bien, recién ahí ustedes, ¿no? Cuando ya está el pre-com, el com, ahí largan con lo que es la puesta a punto, la puesta en marcha, que ya asegurarse una vez que toda la unidad funciona de forma adecuada, con los correctos, o sea, que genere la cuestión constructiva, bien, y los aspectos a considerar en lo que es higiene y seguridad estén ya superados, entonces ustedes empiezan a trabajar con la puesta a punto, la puesta en marcha, en el cual van a ir probando carga hasta que lleguen al nivel de operación que ustedes quieran obtener.
¿sí? Entonces fíjense que eso operativamente lleva un tiempo y es bastante laborioso. Bien, eso es lo que está dentro de este gasto que les ponen acá, gasto de puesta en marcha, que por supuesto corresponde a una inversión. Bien, esperen un ratito. Bueno, entonces esto es lo que va acá, dentro de este rubro, ¿sí? Bueno, como ven acá hay un montón de cosas dentro de lo que son rubros asimilados que ustedes pueden incorporar, ¿no? Porque como les venía diciendo acá, todo esto, estos estudios, que estamos hablando de la parte constructiva, ¿no? El pre-com, el com, bueno, y demás, todos esos son un montón que pueden entrar dentro de esta etapa del proyecto, ¿sí? Entonces, acá tenemos, dentro de lo que son, resumiendo, ¿no? Inversiones en activos fijos, terrenos, edificios y obras civiles, instalaciones eléctricas, maquinarias, equipamientos varios, equipos auxiliares, montaje de máquinas y equipos, planta de tratamiento de agua, rodar, ¿sí? Todo esto lo estamos poniendo dentro de activos fijos, que son todos tangibles. Dentro de rubros asimilables pusimos organización de la empresa, patentes y licencias, investigaciones y estudios, y acá tenemos gastos. En ingeniería, estos estudios, gastos de la administración, me imagino que se está refiriendo a estudios, ¿sí? No algo físico, por decirlo así, sino estudios, gasto de puesta en marcha, bien, entonces acá ya podemos identificar cuáles son nuestras inversiones en activos fijos y cuáles son los que tenemos dentro de los rubros asimilados, ¿sí? Tenemos acá los montos de datos, bien. No terminé de leer, perdón. Bueno, tenemos ya de datos nosotros los costos, las inversiones, ¿no? De cada uno de estos ítems, ¿sí? Y lo que nos dice el problemita es que vamos a pagar en el primer periodo un 70% y en el segundo periodo un 30%. Entonces acá estamos separando, ¿sí? Acá tenemos, perdón, menos los terrenos que los pagábamos por completo la primera vez. Los otros sí pagamos el 70% en el primer periodo y el 30% en el segundo, ¿sí? Y así para todos, menos para terreno. Bien, entonces hacemos esta diferenciación. Sigamos con lo consigna. Entonces ya vemos toda esta clasificación, ¿sí? Nos dice, la empresa tiene previsto producir un total de 840.000 artículos el primer año y 1.200.000 artículos por año a partir del segundo año. El precio del producto previsto es de 40 pesos por unidad. Para iniciar su producción necesita contar con un stock mínimo de materiales y materias primas suficiente para 2 meses. Bien, este dato que está acá, ¿no? Nos dice, necesitamos contar con un stock mínimo de materiales y materias primas para 2 meses, ¿no? Seguramente se corresponde a lo que nosotros vamos a tener que calcular como capital de trabajo, el activo de trabajo, así que teníamos que ver para cuánto tiempo, ¿no? Por cuánto tiempo nosotros nos vamos a encontrar sin tener ingresos dentro del proyecto. Las inversiones se afrontan con un 50% de capital propio y un 50% de crédito bancario a 6 años con un 10% anual de interés, ¿no? Con 2 años de gracia. Vida útil del proyecto a 6 años de 8 años. No. Considera una tasa de corte o tasa estándar de aceptación de proyecto del 15% anual. Bien, entonces, con esta información nos vamos... perdón, tenemos los cuadros de costos y tenemos la primera etapa y la segunda, y tenemos el detalle de costos, materia prima, mano de obra, directa, indirecta, repuestos de materiales, energía, transportes, combustibles, reparaciones, seguros, alquiler, costos de administración y costos comerciales. Se pide confeccionar cuadro de inversiones por activos fijos y rubros asimilables, cuadro de inversiones por activo de trabajo, planilla de depreciaciones y amortizaciones, planilla de crédito, cuadro de fuentes y usos de fondos. ¿Sí? Entonces este problemita tiene su complejidad, es larguito y es muy importante que a este problemita sí le presten atención, ¿bien? Y lo entiendan.
Entonces, nosotros ya hemos trabajado acá, ya identificando cuáles son estas inversiones, ¿bien? Hicimos las inversiones, identificamos y tenemos los dos periodos, en el primer periodo y en el segundo periodo, qué monto corresponde a cada una de estas inversiones. Tenemos acá entonces nuestro cuadro de inversiones, ¿no? Que las clasificamos por activo fijo y rubros asignados. Ahora tenemos que trabajar con lo que son el cuadro de inversiones en activo de trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos dos etapas. En la primera etapa dijimos que vamos a producir 840.000 unidades y en la segunda etapa vamos a producir 1.200.000 unidades. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a trabajar identificando los costos que vamos a tener, bien, en cada una de estas etapas. Entonces, en este caso, nosotros tenemos costos unitarios, ¿sí? Que nos estaban dando los costos ya todos por unidad. Después ya es como trabajamos en costos, que nos dan los costos que nos dan y los tenemos que calcular, ¿no? Entonces, tenemos acá, tenemos acá cantidad de unidades a producir en la primera etapa, 840.000, y tenemos costo de materia prima, 10 pesos por unidad. Entonces vamos a multiplicar. Como están todos unitarios, acá los costos, vamos a ir multiplicando, ¿sí? Y vamos a poder encontrar los costos totales para cada una de las etapas. ¿Bien? Esto está bastante sencillo, ¿sí? Solamente tenemos que multiplicar porque está todo cargado de fórmula. ¿Bien? Y acá en la segunda etapa se refería, ¿no?, a cuando producíamos 1.200.000 unidades. Entonces vamos ahí, bien, cargando costos, en relación a las unidades por su costo unitario, y así vamos a poder sacar costos totales de la primera etapa y lo que corresponden a la segunda etapa. Capital de trabajo. Entonces, acá para trabajar con capital de trabajo, vamos a identificar unidades que vamos a producir por año. En la primera etapa eran 840.000, en la segunda 1.200.000. Unidades producidas por mes, entonces, ¿sí? Vamos a dividir por 12. Stock mínimo, ¿bien? Si se acuerdan de la consigna, nos decía que el stock mínimo que tenemos que tener era de 2 meses. Entonces, acá tenemos por mes, multiplicamos por 2, lo que corresponde para 2 meses. Capital de trabajo inicial. En este caso, como nosotros tenemos los costos unitarios, ¿sí? Podemos identificar, voy a necesitar tener un stock mínimo de 140.000 unidades, entonces voy a tener que multiplicamos directamente, afectamos directamente las unidades por su costo y podemos identificar cuál va a ser, ¿no?, el costo en capital de trabajo que vamos a necesitar. ¿Sí? En este caso estaba más sencillo. Ahora tenemos que ver amortizaciones. ¿Bien? Entonces, para ver las amortizaciones vamos a tener que identificar acá el rubro que tenemos. Y tenemos para obras civiles, tenemos amortizaciones que corresponden a 50 años. Para las instalaciones, amortizaciones a 25 años. Máquinas y equipos, amortizaciones a 20 años. Rodados a 10 años y patentes a 10 años. Identifiquemos cuál va a ser la cuota que va a tener cada amortización. Entonces acá lo que estamos haciendo es dividir el monto, ¿sí?, el monto que tenemos por la cantidad de años para ver la cuota de las amortizaciones, instalaciones, bueno, así vamos uno por uno, ¿no? Instalaciones eléctricas, vamos dividiendo en función de la cantidad de años, máquinas y equipos. Identificamos todas las máquinas y equipos que tenemos, ¿sí? Dividimos por la cantidad de años, rodados, tenemos acá rodados, y acá tenemos patentes. Bien, en patentes por su cantidad de años obtenemos las cuotas de las amortizaciones. Para trabajar en relación al crédito, acá ustedes deben haber visto, yo no estuve en toda la clase pasada, no me pude quedar en la clase, solo escuché una parte, y acá habrán visto qué métodos vieron, qué formas vieron de calcular intereses.
¿Alguien se acuerda? ¿O nadie se acuerda? Bueno, no sé si... No recuerdo, la verdad, si habló ¿No? de eso. Bueno, seguramente han tratado, ¿no? Cómo calcular acá estas cuotas. Nosotros acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando nosotros, en este caso, identificamos nuestras inversiones, y estas inversiones nosotros las podemos cubrir con dinero que tengamos nosotros, capital propio, o puede que no dispongamos de todo ese dinero, entonces requieramos buscar un financiamiento. Si yo necesito buscar un financiamiento, seguramente voy a ver todas las opciones disponibles, voy a elegir la que me resulte más económica. Si voy a un banco, voy a tener que ver cuál es la tasa que me cobra el banco por dar este crédito. Seguramente, usted cuando presenta sus proyectos finales, muchas veces propone los créditos de esta nación, que les da tasas un poco más bajas, ¿bien? Entonces acá miren que tenemos un interés del 0,1% anual, es algo que ya no existe en esta galaxia, ¿no? Entonces, esto hay diferentes, depende de donde ustedes tomen el crédito, va a ser el tipo de interés que les dan. Muchas veces ustedes generan proyectos para determinados fondos. Entonces ustedes ahí van a trabajar, van a trabajar conforme al fondo que ustedes quieren aplicar. Hay fondos que a veces están buenísimos, que no devuelven todo, o que devuelven con bajos intereses. Y hay otros fondos que no, pero bueno, ustedes ya, muchas veces ya arman sus proyectos para, ya en vistas a dónde van a ir a pedir financiamiento y a dónde van a ir a invertir. ¿Bien? Entonces, de eso va a depender. Yo acá trabajé con una amortización, un crédito con una amortización fija, que es como la forma más sencilla de trabajar, ¿sí? Lo vemos y después siempre va a depender de lo que ustedes hagan, tienen que hacer sus cuadros, ¿bien? En los cuales van armando cómo van a ir trabajando con estas cuotas y estas amortizaciones, ¿sí? Les explico acá sencillito qué es lo que yo tengo, cómo lo está planteado acá. Entonces, acá en el problema nos decía que tenemos intereses del 0,1% anual, que tenemos 6 años para devolver el crédito y tenemos 2 años de gracia. Que tengamos 2 años de gracia significa que los 2 primeros años nosotros no vamos a devolver la cuota de amortización de capital. ¿Bien? ¿Cuándo lo voy a devolver? Lo voy a devolver a partir del año 3. Eso quiere decir que yo dispongo de 4 años para pagar el crédito. ¿Bien? No voy a tener 6 años para pagar el crédito, sino que 2 años no pago la cuota de crédito y en los restantes 4 años me ocupo de saldar la totalidad de mi deuda. Lo que sí empiezo a pagar desde el año 1 van a ser los intereses del crédito. Entonces, en general, ustedes tienen que ver cómo componen esta cuota de crédito y cómo componen este interés del crédito. Y eso es lo que ustedes después van a llevar a su flujo de fondos, o sea, lo que ustedes van a trabajar después. En este caso, estamos hablando del flujo de fondos del inversionista, en el cual nosotros vemos reflejado, ¿no? Qué es lo que pasa cuando pedimos un préstamo. ¿Bien? Entonces, tenemos, bueno, esto ya va a depender de la entidad a la que nosotros estemos pidiendo el crédito, y tenemos 2 inversiones. Tenemos en el periodo 1 una inversión de 31.285.700 pesos, y teníamos otra inversión en el periodo 2, ¿bien? De estas inversiones nosotros habíamos dicho que el 50% íbamos a pagarla con capital propio y que íbamos a financiar el restante 50% con el banco, ¿sí? Con estas condiciones que estamos viendo acá. Entonces, vamos a identificar, ustedes en general tienen que confeccionar un cuadrito en el cual identifican el saldo de la deuda. Ustedes van a tener una deuda por el monto que toman el dinero. En este caso, fíjense este monto, los 15 millones. Este va a ser el monto de mi deuda, ¿bien? Y nosotros vamos a tener cuotas de amortización, ¿bien? Que las cuotas de amortización van a estar referidas a la cantidad de años en los cuales yo efectivamente pago esta deuda. Van a tener que tener identificados los intereses. Bueno, acá tengo ese saldo, cuota de amortización, los intereses, ¿sí? Y recién acá nosotros vamos a poder ver finalmente cuál va a ser finalmente el total.
Esto tiene muchas veces distintos nombres. La idea es que ustedes identifiquen. Van a tener un monto de su deuda correspondiente a la cantidad por la que ustedes van a pedir un financiamiento. Bien, de esta cantidad ustedes van a ir pagando, bien, en periodos, de acuerdo, ¿no? En este caso ustedes tienen 2 años de gracia, o sea que yo en realidad voy a pagar en 4 años. Si no tendríamos ningún año de gracia, lo pagaríamos a este monto dividido seguramente 6. Bien, suele ser pi. Y los intereses también acá vamos a identificar cómo calculamos intereses. Yo les puse lo más sencillo que hay muchas formas muy complejas de calcular intereses. Entonces, mi saldo en el año 1 de la deuda va a ser el total de la deuda, porque yo tengo un periodo de gracia de 2 años, entonces en el año 1 y en el año 2 yo no voy a pagar nada de mi deuda. ¿Qué es lo que voy a pagar? Voy a pagar intereses. Entonces los intereses van a estar identificados, ¿no? Como el... Ay, me esperan un ratito que tengo mi poquito pelado. Perdón, no estamos acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pagamos? Pagamos intereses, ¿bien? Y los intereses de la deuda, ahí está. Los intereses de la deuda van a estar en base a mi saldo, ¿sí? Entonces, en este caso, mi saldo, bueno, acá podríamos poner este saldo, en total. Nosotros estamos debiendo la totalidad. En mis 2 años de gracia, yo no pago nada de la deuda, solo pago interés, ¿sí? En este caso, bueno, vemos el 10%. A partir del año 3, yo recién acá empiezo a pagar las cuotas del crédito. En un sistema de amortización fija, nosotros dividimos el monto de la deuda en la cantidad de años que yo dispongo, ¿no? Para pagar la deuda. Entonces, como tengo 2 años de gracia, voy a dividir en 4, porque son 4 los años disponibles que yo tengo para cancelar mi deuda. ¿Bien? Entonces voy a tener este monto fijo, que vemos acá, ¿sí? 391.700, no sé por qué leo tan mal hoy día, 3.910.712 pesos, con 5, ¿bien? En los siguientes 4 años. ¿Sí? Esta va a ser mi cuota de amortización. Esto es lo que yo voy amortizando de la deuda, lo que yo realmente voy pagando de la deuda. ¿Bien? Y acá nosotros vamos a ir calculando los intereses sobre una base del saldo. ¿Cuál va a ser este saldo? Yo, al haber pagado ya este monto, voy a restar al total inicial la cuota de amortización. Entonces, sobre esa cuota de amortización es sobre la cual yo voy a ir, ¿bien? Yo voy a ir calculando los intereses sobre esta cuota de amortización, que va a ser el saldo anterior menos la cuota que pagaba actualmente, ¿sí? Sobre ese saldo yo voy a calcular los intereses. Bien, esta es la forma más sencilla de calcular los intereses y la forma más sencilla de calcular las cuotas. Seguramente ustedes van a ver que esto no es tan sencillo, que va cambiando y va a depender de donde ustedes busquen el financiamiento, van a tener que usar el sistema de ese banco para definir cuáles son las cuotas de amortización y cuáles son los intereses. En el libro que usamos nosotros, propone, ¿no?, el monto de una cuota anual, aplicando una ecuación en la cual la cuota depende de, bueno, el monto del préstamo, por supuesto, la tasa de interés y el número de cuotas que se darán en el crédito, ¿sí? Entonces, ahí ustedes, es una formulita en la cual ustedes definen cuál va a ser la cuota, ¿bien? Profe, Y definen, sí. el interés no debería ser sobre el mes anterior, porque es raro que te cobren cuando vas a pagar, digamos, sobre el mismo mes, menos. Va a depender, digamos, por eso te digo, esto es lo más sencillo que tenés. Yo les puse este método que es el más sencillo de todo, pero se lo plantea así, pero no es que sea, o sea, los bancos son mucho más complejos, no usan este método. No quería entrar en la complejidad de ver cada uno de los sistemas, pero hay muchos sistemas, ¿sí? Ustedes pueden elegir qué sistema utilizan y en base al sistema que utilizan, ahí van calculando. ¿Bien? Este sistema sí lo calculan así como está, que es el más sencillo de todos, ¿sí? Pueden usar el que tienen en el libro,
para hacer el cálculo, usted bueno, en el capítulo de construcción de clase, pero ya está en la parte de construcción de flujo de caja. ¿Sí? En la parte de inversiones no está este detalle. Seguramente también ya terminan de ver este tema, porque está muy ligado con el tema que les sigue, ya también terminan de trabajar en la teoría. Entonces acá les propone el libro una metodología para calcular la cuota del capital, ¿sí? Entonces ustedes calculan la cuota del capital, calculan los intereses, y bueno, lo que van amortizando va a ser la diferencia entre la cuota y los intereses. Podrían trabajar con ese sistema, o de repente con el sistema que ustedes ya quieran ir viendo, el que tengan interés, lo investigan y lo trabajan. Seguramente no van a tener una tabla tan sencilla como esta, sino que tendrán una tabla mucho más laboriosa, ya con más tips, ¿sí? Y ahí van definiendo. Lo importante es que ustedes identifiquen cuál es la cuota de amortización, que es lo que yo efectivamente pago, que vendría a ser esto, ¿sí? Y cuál es el interés. Entonces, lo que yo finalmente voy a pagar siempre va a ser la suma, ¿no?, de estos dos, la amortización y el interés, ¿bien? Pero cuando nos vamos a los flujos de fondo, esto se registra distinto. Nosotros registramos esta cuota de amortización, ¿bien? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener claridad. Y acá, bueno, si tienen años de gracia o no tienen. Si tienen años de gracia, no pago los primeros 2 años. Si no tienen años de gracia, va desde acá, ¿sí?, en la cuota de amortización. Como teníamos 2 etapas, acá en la segunda etapa vamos a hacer lo mismo, ¿bien? Acá no, que bueno, con el método que ustedes estén trabajando, ¿sí? Y definimos entonces la cuota de amortización, intereses y el total a pagar. Ya cuando hemos trabajado con todo esto, fíjense que ya vemos lo que es el cuadro de fuentes y uso de fondos, que es el tema en el que nos vamos a centrar en el próximo práctico. Hoy vamos a ver bien en detenimiento esto, así que seguramente ya van a tener oportunidad de tener dudas y de sacarse las dudas. En el cuadro de fuentes y uso de fondos, nosotros vamos a identificar todos los ingresos que tiene nuestro proyecto y todos los egresos que tiene nuestro proyecto. Y vamos a ver, acá también tenemos que ver los intereses, ¿sí? Y entonces finalmente nosotros vamos a ver cuál es nuestro flujo de dinero. Vamos a hacer la diferencia entre los ingresos y los egresos, y vamos a ver entonces cuál va a ser el flujo de dinero. Bien, la idea es que nosotros los flujos nos estén positivos, entonces seguramente al final va a ser rentable. En general nosotros en los primeros años vemos flujos negativos. ¿Por qué? Porque tenemos las inversiones, ¿bien? No tenemos tantos ingresos, entonces los primeros flujos son negativos. Nosotros para poder contrarrestar todo esto usamos estos indicadores, el VAR, el TIR, que ya los deben haber nombrado en la clase teórica, y ya en el práctico que viene lo vamos a ver bien en detenimiento, ¿sí? Ya habíamos hablado también en las clases anteriores. Entonces usábamos estos indicadores que nos hacían, el VAR nos traía, ¿no?, el dinero, ¿no?, todos estos flujos del proyecto, nos los trae al día de hoy, ¿sí? Y le descuenta las inversiones y me dice, esta plata te va a quedar. ¿Bien? Entonces el VAR me sirve un montón, ¿sí? Es un indicador. Si el VAR es positivo, está bueno, me sirve el proyecto, es rentable, y mientras más grande sea mi VAR, mejor. Y la TIR es la tasa que me hace cero el VAR. Entonces yo comparo la TIR, voy a estar comparando con la tasa de corte que tengamos para el proyecto, y si la TIR es más alta, seguramente el proyecto nos beneficia más. Bien, mientras que si nosotros comparamos esta TIR con la tasa de proyectos, si esta es menor, no nos conviene. Bien, entonces, veamos cómo confeccionamos este cuadro de fuentes y uso de fondos. Y tenemos acá, lo primero, ingresos por venta. Año 0. En el año 0 solo van inversiones. Nunca trabajan desde el año 0. No pongo nunca en el año 0 ingresos ni pongo costos en el año 0. Si usted pone el año 0 ingresos o ponen costos porque se confunden, no se corrige, chao, ¿sí? Desaprobado. Año 0 solo corresponde a inversión. Se los digo ahora y acuérdenselo, porque siempre alguien no lo hace y la hagan desde acá y eso significa desaprobado. ¿Ok? Entonces, Profe, sí. ¿Por qué el año 0 no? Porque justamente es 0 para que nosotros contemplemos en este año las inversiones, y nuestro proyecto empieza a correr desde el año 1. Entonces, si nosotros en estos años vamos a corresponder, por ejemplo, en este caso que teníamos más inversiones,
fíjate que nosotros tenemos en este caso inversiones en 2 etapas, no solo en una etapa. Entonces la primera etapa en el año 0 y la segunda va a ser en el año que me corresponde. En este caso el año 1 podría ser cualquier otro año, ¿sí? El año 0 está justamente... ¿Es un año calendario ese? No sé si decirte calendario, porque vos vas a hacer el proyecto y después lo vas a acomodar, ¿no? A donde vos estés. Vos estás hablando acá de... Claro, o sea, un año contable. Vos las haces, mira, yo más o menos para a ver si me explico, ¿no? En este año nosotros lo que hacemos son las inversiones, porque para que vos puedas tener ingresos, vos tenés que haber invertido antes, ¿sí? Entonces, yo voy a registrar con anterioridad las inversiones, porque acá yo construí mi planta industrial, monté equipos, hice un montón de cosas con esto. Entonces, no es lo mismo el año calendario, que nosotros vemos acá año 0, 1, 2, 3, ¿sí? Pero es como que uno tiene que tener detalle, este año 0, en dónde se divide, porque no es que yo en un año efectúo todas estas erogaciones y estoy lista, ¿no? O sea, esto es una forma simplificada, bien, de representar todas estas inversiones, ¿sí? Entonces, año 0, solo identifico inversiones y a mí me va a servir para después, cuando yo calcule mi flujo de fondo, bien, en el flujo vos fíjate que vos vas a empezar a operar en el año 1, y para esto vos ya hiciste la inversión previa, y recién acá voy a tener ingresos. Si yo pongo un ingreso en el año 0, no sería algo real, porque yo en el año 0 seguramente estoy construyendo mi planta. Bueno, vaya uno a saber en qué etapa estoy este año 0, no es que sea un año exactamente, ¿no? En este periodo, yo estoy recién empezando a generar lo que después me va a dar ganancia. Entonces no puedo nunca tener yo estos ingresos acá, no me corresponde, ¿sí? Y nosotros también, ¿se acuerdan que habíamos distinguido entre lo que eran inversiones y lo que eran costos? Entonces las inversiones las identifico como inversiones claramente registrándolas en el año 0, mientras que los costos van a estar a partir del año 1 en adelante, ¿sí? Entonces, esta es la forma que nosotros distinguimos, y después cuando nosotros hacemos nuestro BAM, bueno, ya van a ver, cuando calculamos la fórmula, ¿sí? Tiramos todos los flujos al hoy y les restamos las inversiones que corresponden acá. Entonces, ni en los indicadores te saldrían bien, ni los flujos serían representativos, ni sería real, ¿no? Lo que vos estarías marcando acá. No sé si me entendiste ahí. Sí, o sea, entiendo como que es un año ficticio en donde yo pongo todo lo que son mis inversiones nada más. Yo pensaba en qué pasa si yo hago un proyecto chico y para hacerlo fácil, o sea, un año 365 días, yo solo 3 meses tengo una inversión y a partir del mes 4 ya empiezo a tener ingresos. Por eso es que preguntaba por qué no hay ingresos en el año 0, pero ahora entiendo que es como... Claro, o sea, en este caso lo que vos me estás hablando, si vos querés hacer un cálculo rápido, algo chiquito, vos calcularías 0, año 0, ¿no? Sería tu tiempo 0, ¿no? O sea, tu inversión, lo que vos tenés, si vos tenés acá, no tenés años, sino que tenés meses para trabajar, porque está hablando de, no sé, alguna decisión chiquita personal, por decirte así, si vos vas a definir las inversiones en este año 0, si en este momento 0. Y de ahí vas a tirar tus meses o tus años, lo que te corresponde, ¿sí? No es, por eso no es así la linealidad, ¿no? Del año calendario, ¿sí? Porque vos en este caso nombras algo chiquito que vos puedes realizar, que no necesita exactamente un año, ¿bien? Porque en un año quizás ya empezaste, arrancaste y terminaste tu proyecto, como también existen proyectos súper grandes que tampoco tienen un año, ¿no? Para efectuar todas las inversiones, construir y demás, ¿sí? Entonces esto es como para ustedes. Nosotros acá estamos haciendo algo como lo más sencillo que podemos hacer, que nos ayude, que nos permita tomar decisiones. Nosotros simplificamos, ¿bien? Todo esto es mucho más complejo, nosotros vamos a buscar representar todo en este cuadro, entonces vamos a tener millones de hojas de cálculos por todas partes y vamos a terminar mostrando este cuadro así sencillo, ¿bien? Entonces lo que buscamos es hacer la representación más sencilla para poder tirar esto y decir, bueno, a ver, ¿no? Aproximarnos de lo mejor que podamos a este resultado para ver si vale la pena que efectuemos esto o no, ¿sí? Seguramente ustedes se hacen una prefactibilidad y les da buena, se van a hacer una factibilidad en la cual entran en detalle con un montón de otras cosas y esto no les va a dar igual, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya con las explicaciones que les quede, ¿no? Que siempre planteamos un momento 0 al que nosotros llamamos año 0, donde van a estar reflejadas las inversiones. Y a partir del año 1, que tranquilamente puede ser un momento 1, por decirlo así, bien, acá empiezan a correr, ¿no? Todo lo que serían ingresos y costos, ¿sí? Entonces, identificamos
inversiones en activos fijos, que ya habíamos calculado las inversiones en activos fijos, ¿bien? Y acá teníamos el primer periodo, en el cual incurríamos en un 70% de las inversiones, ¿sí? Y nos acordamos que acá, nosotros en este caso, como teníamos las inversiones en dos partes, vamos a tener en el año 1 también un porcentaje de la inversión, ¿bien? Entonces acá, ya en esta segunda etapa, ustedes van a poner esta inversión donde corresponde. En este caso, cae en el año 1, a veces ustedes programan inversiones, por ejemplo, y dicen en el año 3 compro otra maquinaria, entonces lo pondrían en el año 3. Tenemos. Tú sabes. Y mira, decime qué tiene. Probalo ahora. No, pero. No, ahora, dale, decime qué tiene. Está riquísimo. No, ¿qué tiene? Ay, dale un bocado. Bueno. Entonces, tenemos acá, perdón, me queda acá. Activo fijo, ¿sí? Los cuadros que hicimos al principio. Activo de trabajo. Entonces, nosotros habíamos calculado nuestro activo de trabajo, ¿se acuerdan? Y teníamos dos etapas también para nuestro activo de trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos la primera etapa del activo de trabajo y teníamos nuestra segunda etapa que correspondía a los activos de trabajo. ¿Bien? Acá fíjense que ya vamos juntando todo, que todo lo que veníamos haciendo antes ya se va volcando en número en lo que tenemos ahora, ¿sí? Amortizaciones. Y acá ustedes con la amortización que trabajan, ¿bien? Acá no teníamos valor de desecho, bueno, ustedes en general hacemos la lineal, pero ustedes definen cuál va a ser la amortización que trabajan en su proyecto, ¿sí? Y tenemos acá la suma total de todas las amortizaciones. Esta estructura ustedes la van a respetar. Bien, esto es lo que ustedes tienen. De todos modos, ya lo vamos a ir viendo práctico, y bien hacemos un montón de estos cuadros y ahí ya le va a quedar bien la idea, ¿sí? Entonces tenemos ingresos, fíjense lo primero, y ahora estamos viendo todos los costos, ¿no? Entonces vemos costos, vemos amortizaciones. Restamos amortizaciones. Tengo intereses del crédito, ¿bien? Es la cuota que vamos a pagar nosotros de los intereses. Y calculamos acá utilidad antes de impuestos, ¿sí? Acá fíjense, esta utilidad antes de impuestos, entonces a los ingresos le quitamos costos, le quitamos amortizaciones y le quitamos los intereses del crédito. Impuestos, bueno, ahora tenemos que ver los impuestos que vamos a cobrar, que en este caso el impuesto a las ganancias son del 35%. Entonces sacamos a esta utilidad antes de impuestos, le sacamos impuestos del 35%. ¿Bien? Y vamos a tener acá, bueno, acá teníamos inversión, y veníamos acá, tenemos cuota de capital. En este caso nosotros no tenemos acá cuota, porque nuestra cuota acá estamos haciendo referencia a la cuota pura, que acá nosotros no teníamos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Acá sería esta, ¿sí? No teníamos, ¿sí? Por eso no ponemos nada acá. Y acá lo que estamos haciendo es, fíjense que nosotros esto es nosotros podemos restar acá amortizaciones para disminuir los intereses, ¿sí? Nosotros vamos a calcular impuestos acá. Entonces, para que estos impuestos sean menos, a nosotros la ley nos permite, bien, a nuestros ingresos por venta, quitarle las amortizaciones. Yo a los ingresos le quito todos mis costos y le puedo quitar las amortizaciones. Entonces acá se las quito. ¿Para qué se las quito? Para que estos impuestos, que después los voy a terminar restando, sean menores, los menores posibles. Ahora, como ya sabemos que las amortizaciones no son una erogación de dinero que voy a realizar, nosotros las volvemos a sumar acá abajo a las amortizaciones, ¿sí? Entonces, estas amortizaciones, porque va a ser un dinero que nosotros, la disposición de dinero que nosotros vamos a tener dentro de la empresa para las previsiones futuras, ¿no? De maquinarias y demás. Entonces, sumamos de nuevo amortizaciones, ¿bien? Y acá, ¿qué tengo acá? Estos son, perdón, el crédito, esto es lo que tenemos que devolver del crédito, este es el flujo del inversionista que estamos viendo el crédito,
Entonces tenemos en el año 0 el crédito, ¿sí? El primer monto de dinero que tenemos que devolver, y este es el otro monto de dinero que tenemos que devolver. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos acá, fíjense, vamos a identificar ingresos, sacamos costos, sacamos amortización, nos van a quedar, sacamos intereses, utilidades antes de impuestos, calculamos impuestos, ¿sí? Entonces, después vamos a tener, identificamos acá la cuota de capital, sumamos amortizaciones, ¿sí? Y acá vamos a poder calcular el flujo de fondos. Entonces, en este flujo de fondos lo que nosotros hacemos es sumar, bien, acá ya habíamos visto, utilidad antes de impuestos, sí, que a los ingresos les restábamos los costos y las amortizaciones e intereses. Entonces, acá a esta utilidad antes de impuestos le quitamos los intereses, ¿bien? Acá tenemos los impuestos, estamos quitando impuesto, inversión, y estamos sumando las amortizaciones, ¿bien? Y le sumamos el crédito lo que hemos tomado del banco, ¿bien? Así como estamos viendo acá, tenemos el flujo de fondos del inversionista. ¿Sí? Ya vamos al próximo práctico, que nosotros en el otro flujo de fondos, o sea, diferenciamos el flujo de fondos del inversionista, en el cual vemos los créditos y la amortización del crédito, bien, del dinero que pedimos, y después el otro flujo de fondos en el cual no vemos el crédito en el flujo de crédito, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá es el flujo de fondos. Sumamos todo, nos vamos acá, sumamos todo, ojo con los signos, bien, y tenemos finalmente el flujo de fondos, que es algo que a nosotros nos va a servir un montón. Con este flujo de fondos nosotros vamos a venir acá y vamos a calcular. Nosotros acá ya podemos ver, ¿no? Y vemos que acá nosotros tenemos el año 0 esperadamente que sea negativo, año 1 tenemos un flujo de fondos negativo, porque estamos todavía pagando acá inversiones, ¿no? Y demás. Pero acá fíjense que ya a partir de acá empezamos a tener flujos positivos, y nosotros vemos que a lo largo del proyecto todos los flujos son positivos, así que ya de entrada podemos decir que este proyecto nos va a tirar buen resultado. Dijimos que usábamos dos indicadores, el VAM y el TIR, ¿sí? Entonces, usamos la VAM, acá, ¿cómo la calculamos? Ya habíamos visto la clase pasada, creo también, ¿no? BNA, como la función del Excel, y vamos a tomar la tasa, bien, de crédito, que la tasa era del 15%, ¿se acuerdan? Que nos decía en alguna parte el problema, bueno, no me acuerdo acá, pero nos decía que acá, considere la tasa de corte o tasa estándar de aceptación del proyecto el 15%. Esta es la tasa que ustedes tienen que tomar, ¿sí? La tasa de corte o la tasa estándar de aceptación del proyecto. Esta, no se confundan con otras tasas. Entonces, me vengo y veo esta tasa es del 15%, entonces pongo el 0,15, ¿sí? Punto y coma, y largamos todo el flujo del año 1 hasta el último año o el año que yo vaya a evaluar del proyecto. Bien, y como dijimos, a este flujo, estoy trayendo ya con una función todo el flujo de los flujos futuros, los traigo al hoy. Eso es lo que yo veo acá, la cantidad de dinero al hoy. Bien, y lo que voy a hacer es restarle las inversiones. Entonces, si yo veo el resultado de todos los flujos en los años que dure mi proyecto al hoy y le descuento inversiones, veo qué resultado me queda. En este caso veo que me quedan 15 millones positivos, por lo tanto, seguramente este proyecto es muy bueno, ¿sí? No sirve que el resultado positivo. Veamos el otro indicador, que es la TIR. Bien, entonces para la TIR... Sí, está bien, sí. Sí. Bueno, otro lado. Pero primero, tomar agua y después, primero, tomar agua y después. Bueno. Porque así no me va. Entonces, calculamos la TIR. Y la TIR tomamos, ¿sí? Todo el flujo que habíamos armado acá, bien, con la formulita de TIR, y nos tira acá ya esta tasa, la tasa interna de retorno. ¿Con qué tasa comparo la TIR? Dijimos que la tasa esta, la TIR, era la tasa que me hacía 0 al VAM, ¿bien? Entonces yo voy a comparar esta tasa con esta tasa que dijimos acá, la que a mí me importa, esta, el 15%, la tasa de corte del proyecto. Esta es la tasa que yo le estoy dando al proyecto.
Si la TIR me queda por arriba de la tasa de corte, el indicador es bueno, ¿bien? Entonces, en este caso, fíjense que tenemos una tasa del 32%, o sea que dobla, ¿no?, la tasa de corte proyecto, por lo tanto, estos dos indicadores son muy buenos, ¿bien? Después tenían que ver para 6 años, entonces, como les decía, lo toman hasta el año 6, lo cortan en el año 6, ¿sí? Y sacan entonces hasta el año 6, los dos, y podemos ver, hacer la evaluación hasta el año 6. O sea que si en vez de hacer el proyecto hasta el año 8, haríamos hasta el año 6, también nos quedaría rentable el proyecto. ¿Bien? ¿Dudas? Profe, ¿esa tasa de corte la define el que hace el proyecto o cómo se Sí, la podría definir? depende del proyecto en el que estén ustedes, la va a definir cómo la va a estar dada. Ustedes ahora, por ejemplo, para hacer sus casos reales, van a tener que definir ustedes cómo van a armar esta tasa de corte. ¿Sí? Van a ver que no es fácil armar la tasa de corte, porque trabajar con una tasa que después les permita que les queden resultados positivos, porque el tema es cuando ustedes trabajan con tasas altas, como hay ahora, que todas las tasas son altísimas, y después la van a emitir, les quedan cualquier cosa y ningún proyecto rentable. Entonces van a tener que ver cómo construir estas tasas, ¿bien? El profe el año pasado les pasó un archivito, que ya lo voy a buscar, no sé si está habilitado o no, de cómo construir la tasa de corte, ¿sí? Que bueno, muchas veces la construyen, ¿no?, como la tasa Butler, más el riesgo país, bueno, hay diferentes formas de calcular. Ustedes sí van a tener que definir con cuál tasa se van a guiar acá y cuando hagan su proyecto final también, ¿sí? Así que ya lo van viendo previamente. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Otras dudas? ¿Consultas? Ya terminé. Gracias. Y la otra, mira. Mamá, yo reviso. Este lo tengo. No tengo. Pero el otro se va a repetir. Bueno. Va a repetir para que ya te explican. Gracias. ¿Dudas? ¿Consultas? Sí. De esto creo que no, profe. Un poco largo, así quizás al hacerlo ahí nos confundimos algo, bueno, al menos en mi caso. Bueno, Pero tendrían que con lo que explicó, plantear estuvo esto bien, creo. y sentarse a hacerlo hasta la clase que viene. Yo creo, no sé si ustedes ya están cansados, yo ya estoy cansada, que dejemos los otros problemas son más cortos para la clase que viene. Bueno, lo que vamos a hacer es que lo planteen. ¿Cómo? Profe, Sí. le iba a pedir si es que puede subir este ejercicio como para guiarnos, el que hicimos Bueno, no recién. sé si ya estaba Como subido, ese. puede ser. Yo No creería me que ya. fijé. Bueno, ya me voy a fijar, si no lo subo para que ustedes tengan una orientación de cómo resolverlo. ¿Sí? Está subido, profe. ¿Sí? Sí, sí Bueno, está, profe. Estaba ahí abajito, no lo vi. bueno, no hay problema. Bueno, los otros ejercicios ya son un poco más cortos. Si quieren que sigamos la clase que viene, o no sé, o quieren que sigamos hasta las 10, como ustedes quieran. No hay problema seguir la próxima clase. Como prefiera, profe. No sé cómo se ve que usted con el calendario, con el cronograma. No, los otros son cortitos, la verdad, los otros problemas no son tan largos, son cálculos de capital de trabajo, aparte yo le había dicho que te estudien capital de trabajo para la clase que viene, ¿sí? Y ya los terminamos de resolver, yo por ahí ya es medio tarde, no sé si sirve mucho seguir. Sí, Bueno, la próxima clase. Bueno, lo que vamos a hacer para que ustedes sí vean este tema que les dije que lo vean, es que vamos a repartir problemitas para los grupos y los vemos entre todos en la clase que viene. Bueno, pero el grupo que le toca lo resuelve, ¿sí? Ya vemos si los ponen o cómo, no sé, cómo lo hacemos, pero cada grupo que le toque lo hace, ¿sí? Son cortitos. Bueno, profe. ¿Ustedes son cuántos grupos? A ver, ya me he olvidado, como 7 creo que eran. ¿Sí? Tenemos 7 grupos, ¿sí? Entonces, veamos. De los ejercicios que nos quedan, tenemos el práctico, son, ¿cuántos ejercicios? Tenemos 8 ejercicios, o sea que nos quedan 6 ejercicios. Haga un ejercicio cada grupo y el grupo 7 que haga el ejercicio, ¿cuál vendría a ser el ejercicio 3? ¿Sí? ¿Se entiende?
¿Se entiende o no se me entiende? O sea, hicimos ejercicio 1 y 2 en clase, bien, entonces hacen el grupo, a ver, esperen un ratito. Gracias, mi cielo. Tenemos el grupo 1, entonces haría ejercicio el problema 3, grupo 2, problema 4, grupo 3, problema 5, grupo 4, problema 6, grupo 5, problema 7, grupo 6, problema 8, y el grupo 7, ya, no sé, de nuevo el 3. cualquier, el 3 o el 8, el que quiera. Bueno, Perfecto, Profe, ¿puede mostrar el número del grupo? sí, ahí les muestro el número del grupo. A ver, esperen. Y a ver, esperen. Y acá nadie sabe. Ya habíamos dicho qué grupo era cada uno. ¿Se acuerdan? A ver, ahí para que lo vean. Grupo 1. Arroyo, Goldriger, Macario, Morón, Tognolini, Fuentes y Alcalá. ¿Sí? Grupo 2. Carmen Silvia, Iglesias, Romano, Serrano, Vaca, Villagra, Zambrano. Grupo 3, Aguilera, Corbalán, Mechaca, Olivera, Ruiz, Ramos, Carmen, Estela Maris. Grupo 4, Valverde, Díaz Ruiz, Jerez, Vélez, Mazariol, Zumbay. Grupo 5, Fernández, Leguizamón, Pereira, Tintilay, Sánchez y Leal. Perdón, grupo 6, Cuba, Cruz, Tapia, Cardoso, Avendaño, López. Y grupo 7, López, Bazán, Barroso, Oficial. ¿Sí? Bueno, cualquier duda, después me comentan. Y el grupo 7 que haga el problemita 3 o el 8, cualquiera de los dos. Bueno, estudian bien, que es re cortito, pero estudian cuáles son los métodos para calcular el capital de trabajo, si estudian eso, y de todos modos si tienen dudas, los revisamos en clase, que tenga dudas en cómo se plantea un problema, lo vamos a ver en clase, ya lo resolvemos acá, ¿sí? Pero lo plantean, lo buscan, leen lo que les corresponda, y revisen ese tema. Bueno, que es importante, ya les va a dar claridad para más adelante. ¿Bien? Profe, ¿Alguna duda o disculpe, consulta? Sí. creo que hoy se entregaba el trabajo práctico número 2 hasta hoy. ¿Puede ser que se lo entreguemos mañana? Sí, ¿Ahí no hay habría algún problema. inconveniente? No hay Bueno, problema. gracias. Sí, para el parcial, ocúpense de haber mandado todo. Bueno, pero después sí, no hay problema. ¿Bien? ¿Algo más? ¿Dudas, consultas? Si no queda nada, los dejo y ya el lunes seguimos con la segunda parte de esta clase. ¿Sí? Profe, nosotros necesitamos hablar un temita, pero es con respecto al proyecto. Somos el Bueno, grupo que no tenía el tema, por las dudas. vale, si querés, lo vemos ahora, ya que salgan, no sé, si ya no hay más duda de la clase, ya se pueden ir y vemos ese temita, ¿vale? Bueno. Chao, profe, hasta luego. Chao, chicos. Hasta el lunes. Muchas gracias, ingeniera. Hasta luego. Hola, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, ingeniera. Hasta luego. Chao. 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 Ya se van. Chao. A dormir. Chao. Sí, pero, sí, Silvia, no sé. Profe, antes que hable con ella, los temas que entra para el caso es lo de demanda, lo de localización y tamaño también, ingeniería de proyecto, Sí. o solo demanda. Ah, bien, bien. Listo, profe. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. ¿Qué picante?
¿Cómo sabías? Lo Porque tenía está tapado ahí. picante. Tenía tapado. Profe, El nosotros otro no que teníamos tiene Espera, menos. definido, ¿cómo? Decime. nosotros no teníamos definido bien el tema de nuestro proyecto. Sí. Le mandamos un mail y después lo hemos consultado el jueves pasado, mi compañero le consultó al ingeniero y nos